Buena novela no necesita tener trama, no necesita tener final feliz, no necesita tratar sobre gente simpática o respetable, no necesita ser lo más mínimo como la vida tal como la conocemos, pero tiene que representar alguna convicción por parte del escritor. Si pensamos, por ejemplo, en la novela de Virginia Woolf, Miss Dalloway, bueno, no tiene un final feliz en la forma tradicional que lo conocemos, ¿sí? No trata sobre gente simpática, eh, digamos, como de por sí, o sea, personajes que podemos encariñarnos, amarlos, porque son buenos, porque son agradables, etcétera. Eh, bueno, en cuanto a ser como la vida real, no podríamos juzgarlo porque es una obra que está emplazada en otra época, ¿no? Eh, Quizás sí represente el modo que se vivía en ese entonces, pero eh, la interioridad del personaje es particular de ese personaje, de esa ficción construida, ¿sí? Eh, pero a pesar de eso, plantea una convicción, ¿no? Plantea un reflexionar sobre qué hacer de la vida de uno. Si uno optó por las decisiones correctas, si se puede cambiar las decisiones que se tomaron en otro pasado y dar un giro. También pienso, bueno, en otro texto de Virginia Woolf que ya mencioné, que no es una novela, sino un relato que es La muerte de la polilla, ¿no? Donde se trata de una mujer que observa una polilla que está moribunda contra una ventana, ¿no? Y eso la hace reflexionar sobre la vida. Eh, ¿No? Incluso pareciera no tener trama, la trama es muy pequeña, eh, no hay un verdadero, una situación eh, de conflictiva a resolver así en primera línea como en otras historias. eh, no se parece a la vida real en el sentido de que parece como haberse detenido el tiempo, ¿no? Inmovilizado, ralentizado en esa situación. Bueno, pero está planteando una reflexión, eh, trayéndola a colación de manera literaria, de manera indirecta, pero bastante visible, ¿sí? Obviamente no todas las historias tienen que tener detrás una reflexión para transmitirla al lector, ¿no? O algo, digamos, eh, reflexión sobre la vida, ¿no? Esas cosas. Pero sí es cierto que siempre hay en las historias, porque es inevitable, hay cuestiones, ¿no? De plasmar situaciones y resoluciones de esas situaciones y modos de comportamiento de los personajes que eh, plantean una situación a reflexionar, ¿no?